Hola, hola Smart Beamers, bienvenidos a esta clase de publicidad en las redes sociales diseñando para captar la atención. Hoy tenemos al profesor Juan Manuel Prieto, director directivo de VMLY R&R Commerce en Chicago. Profe, bienvenido. Hola, ¿cómo Le están? doy. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan todos? Espero que sí. Listo. Entonces, para comenzar esta clase y entendiendo también que tenemos un tiempo muy limitado y hay mucha información que quisiera darles, voy a comenzar desde lo básico. Me presento, yo soy Juan Manuel Prieto, director creativo gráfico. Trabajo actualmente en VMware Y&R Commerce para Chicago, trabajando con cuentas como Mondelez, Kimberly Clark, Coca-Cola, entre muchas otras. Em, Actualmente, pues yo radico en Colombia, pero la agencia para la que trabajo está en Chicago. ¿Y qué les cuento? Pues de mí tengo experiencia en diferentes clases de agencias, en diferentes clases, con diferentes clases de marcas. Y pues hoy quiero traerles un poco de lo que a mi concepto es muy importante a la hora de tener en cuenta del diseño. Y del diseño como tal, quiero hablarles un poco porque de pronto entendemos el diseño solo como la parte gráfica y hay muchos elementos que componen el diseño, desde la parte conceptual, desde la parte creativa, que también hay que tener en cuenta a la hora de empezar a crear para redes sociales y para nuestra comunicación. Entonces, los temas que vamos a ver hoy es de la primera parte, es una introducción a la importancia del diseño en campañas para redes sociales. Es un breve resumen sobre lo que podríamos hacer y podemos, digamos, conocer como tal del tema, como reconocer del tema. La segunda parte va a ser las campañas, la importancia del contenido visual. Quiero hablarles un poco sobre qué es lo que hoy se está viendo, digamos, en redes sociales y de lo que a nuestro concepto también como agencias de publicidad nosotros en algún momento vemos relevante para a la hora, digamos, de ejecutar nuestras campañas. Vamos a hablar un poco, digamos, esto haciendo parte de toda esa narrativa de las campañas para redes sociales, de los validadores de marca o influencers. Quiero tocar este tema porque me parece que hoy en día, cuando trabajamos con influencers, podemos hacerlo de diferentes formas, encontrar diferentes recursos y me parece que creativamente y gráficamente también podemos hacer muchas cosas con ellos. La siguiente, ya casi para cerrar, serían las campañas para redes. Vamos a ver tips de diseño en redes sociales, cosas como prácticas básicas que uno debe tener en cuenta a la hora de crear para redes sociales. Y de último, y esto es una historia como más allá que quiero contarles, es sobre la narrativa y el storytelling en los anuncios. Esto creo que nos viene muy a la mano de lo que venimos, de lo que vamos a ver en toda la clase, pero que nos va a resumir, digamos, de una manera práctica una historia sobre esas narrativas y ese storytelling en anuncios. ¿Listo? Entonces damos comienzo con la introducción. Esta es una breve introducción al tema y quería contarles un poco de la importancia del diseño en las campañas para redes sociales. Entonces, el diseño de las campañas para redes sociales es uno de los componentes principales de las campañas de marketing a la hora de crear, digamos, campañas digitales. En nuestra época y desde que venimos en estos medios digitales, más o menos hace 15, 20 años venimos viendo qué son los medios digitales con mayor fuerza y es donde empezamos a encontrar, digamos, esa exploración gráfica que viene siendo la parte más importante de nuestro trabajo. Es la selección adecuada de formatos, de elementos de diseño, que busquen, digamos, ese visual atractivo para los clientes. Y la creatividad en la generación de mensajes son parte fundamental a la hora de crear piezas. Todo esto es para promocionar nuestras marcas, todo esto es muy importante porque de una u otra forma es la imagen que nosotros le damos a los clientes de nuestra marca. El diseño nosotros muchas veces lo tomamos como algo que es cosmético, pero realmente todo entra por los ojos. Y en este mundo y en la era actual todo entra por los ojos, es importante siempre tener esto muy en cuenta. Entonces, a la hora de entender cuál es la importancia como tal del diseño de campañas para redes. Entonces, hablando de esto y digamos,
pues trayendo un pequeño homenaje, por decirlo así, a la importancia de la imagen en las redes, es que la creatividad lo que hace es incorporar todos estos elementos visuales atractivos para llegar a un público y tocar de una u otra forma su pensamiento, su corazón o su bolsillo, por decirlo así. De una u otra forma nosotros estamos trabajando para vender. Entonces, de esa misma forma, tenemos que buscar que ese atractivo pues lo sientan los clientes de diversas formas. Esto pues esto podríamos decirlo que es una pieza hecha sin ánimo de lucro realmente, pero que de una u otra forma logra eso, logra ese impacto visual y ese atractivo que nosotros buscamos a la hora de comunicar en redes sociales. Una pieza tan sencilla hablando de proteger la vida silvestre antes de que sea muy tarde y tomando como ejemplo el cambio de marca de Twitter. Esto como tal, y digamos aquí podemos ver muchos recursos gráficos porque podemos apelar tanto al cambio de diseño como las tendencias que se van marcando año tras año y por eso ha venido ese cambio, digamos, de imagen de Twitter, como el cambio de marca como tal que tuvieron ellos, que fue su último cambio a la X. Entonces, esto, digamos, debemos tenerlo en cuenta porque de una u otra forma lo que buscamos es que la gente reaccione, que la gente tenga un, perdón, a alguien se le está activando el audio y se me escucha un eco. Entonces, lo que buscamos, digamos, en esto es asegurar que tenga la mayor visibilidad, la mayor participación de audiencia y esto es uno de los recursos que tenemos para hacer, el recurso gráfico. Pero este recurso gráfico viene acompañado de muchas cosas. Entonces, ya digamos para ir al grano. Entonces, ¿cuál es la importancia del contenido visual? Entonces, nosotros tenemos como tal que entender cuál es el contenido visual de nuestra marca. El contenido visual está en todo lado. Contenido visual está desde cómo presentamos un producto, desde cómo se ve la marca, desde cómo están presentes los elementos icónicos de la marca, de qué es, digamos, como tal, de cómo nuestro producto se ve reflejado en estas imágenes y en estas campañas que nosotros pues producimos precisamente para nuestros futuros compradores o futuros clientes. Entonces, esta importancia de las imágenes y del video y como tal de las redes sociales es lo que crea el visual, el contenido visual atractivo, ¿sí? Entonces aquí no solo destacamos, no solo hacemos que se destaque nuestra marca dentro de los feed cuando encontramos, digamos, diferentes redes sociales y vemos que hay un mundo de anuncios, un mundo de elementos que vamos a encontrar en redes sociales, en diversos puntos de contacto con nuestros clientes que nosotros tenemos que buscar cuáles son los mejores contenidos, las mejores formas de llegar a ellos. Entonces, aquí les voy a contar sobre dos propuestas diferentes, pero que apelan mucho a la creatividad gráfica, ¿sí? Y a ese sex appeal que se busca a la hora de crear una campaña porque una campaña no solo está compuesta de elementos gráficos, de elementos de video, sino también de muchos elementos de creatividad, de data, de insights, de incluso de touch points que nosotros podamos abarcar. Entonces, vamos a ver, digamos, en esto en dos ejemplos muy prácticos. Entonces, aquí les proyecto el primero. Los orígenes de Stella Artois se remontan a 1366 en una pequeña cervecería en Leuven, Bélgica, donde Sebastián Artois trabajó como aprendiz para luego convertirse en maestro cervecero y adquirir la fábrica. Años después, estas raíces se expandirán por toda Europa para convertirse en lo que hoy es Stella Artois. Cruzamos nuestros datos con datos de historia del arte, considerando el color de la cerveza, el tipo de recipiente, el año de la pintura,
el desarrollo de la empresa cervecera en ese periodo y los competidores potenciales en esa zona. Y así calculamos la probabilidad de Artois. Digamos, este ejercicio, y esto es una, digamos, de las partes importantes a la hora de analizar lo que hacemos nosotros y lo que hace nuestra competencia, como por ejemplo, es el encontrar cuáles fueron los elementos icónicos, los elementos destacables de esta campaña. Entonces estamos hablando de una cerveza que es Stella Artois, una cerveza que pues se vende a un segmento mucho más alto y pues que uno entiende también que tiene, digamos, ciertos elementos eh, socioculturales que la contextualizan en ese, digamos, contexto cultural de un estatus más o un estrato más alto, por decirlo así. Entonces, nosotros empezamos a ver qué es lo que se destaca dentro de esa imagen, que es el uso de elementos de la marca destacables, ¿sí? El uso de elementos de Stella Artois, si ustedes ven, eh, lo icónico es la estrella, digamos, como tal de la marca, del logo, que se usan muchos elementos gráficos de esta campaña, pero más allá de eso también es los elementos que están detrás. Entonces, que el mensaje es divertido, que hay elementos visuales atractivos, que se usa la data. En este caso estamos usando data de arte para hablar de cerveza. Y en este caso es encontrar cuál es la cerveza que, que seguramente está plasmada en muchas de estas obras artísticas de hace tantos años. El uso de la CIA, entonces en este caso también viene siendo importante cómo empezamos a implementar ciertos recursos de las inteligencias artificiales a nuestro favor para generar, digamos, de la campaña como tal y el contenido como tal. Unos mensajes claros, coherentes, insight claro, y en este caso el hallazgo, que fue ese, como encontrar cuál es la probabilidad de que la cerveza que esté plasmada en esa obra artística sea de la marca. Entonces ahí vemos, ahí podemos encontrar muchos elementos gráficos ya distinguibles. Ya más adelante vamos a desglosar como tal una campaña, pero pues en este caso quería como mostrarles a grandes rasgos cuál es la importancia también de esos elementos gráficos como tal. Y en este otro ejemplo, este quiero hacer la introducción antes porque está en inglés. Espero que muchos, y si no lo llegan a entender, trataré de hacer el resumen. Es una campaña que se enfoca en buscar cuál es la mejor o la selección que uno debería tener a la hora de buscar una comida. Y no es solo por el mero hecho de seleccionar lo que creo que me gusta, sino que realmente el algoritmo, realmente la tecnología, realmente lo que nosotros hacemos como tal, puede encontrar qué es lo que realmente busca la gente. Y ellos lo hicieron con algo tan sencillo como el recorrido de los ojos frente a la pantalla. Esto lo hicieron por medio de una inteligencia artificial que lo que hace es leer cuáles son las selecciones que a mí más me gustan y de acuerdo a eso, entonces encontraron cuál es el atractivo visual y el atractivo como tal que me sugería a mí comer cierta comida más que otra. Entonces les voy a poner el video para que ya más adelante lo terminamos de desglosar. They say the eyes eat before the mouth can taste, telling the brain deliciousness is on its way. But why do we burn our head out with countless hours of mind-numbing scrolling as it goes through menu after menu every day? 132 hours a year to be precise. Psychologists call it choice overload, a state when the brain is faced with an overwhelming number of options and struggles to make a decision, often ending up making the wrong call. Hunger Station, the leading food delivery app and spicy innovator, wanted to ease this pressure and help people make the right choice with a smarter way to order, using the power of the subconscious mind. The first ever online food delivery order placed by your subconscious mind. Because it's way more powerful and can process things 500,000 times faster than the conscious mind.
we decided to let it do the ordering. A feature on the Hunger Station app recognizes you've been hopelessly scrolling and launches the intuitive tool. A number of mouth-watering cuisines are displayed as the camera meticulously tracks the eye's interest using advanced algorithms and the front-facing camera. A smart AI uses proprietary food topic modeling to narrow down the options and presents a data report of what the eye concentrated on the most, or what the subconscious mind is craving, giving the user a list of relevant restaurants to order from. This innovative and intelligent feature caught the eyes of the media. We even mirrored the experience on social media, giving every Saudi the opportunity to harness the power of their subconscious. And soon, subconscious ordering became a thing, leaving us with a banquet of new data for more accurate and personal targeting in the future. By helping Saudis awaken their subconscious mind to ordering the food they love, we gained a cozy corner in their conscious mind for years to come. Listo. Entonces, perdón, estoy sin cámara. Entonces acá, los elementos como tal a destacar y como vemos el uso creativo o sea, que realmente lo que vemos es lo que nos antoja y realmente con lo que nos quedamos es con la imagen. Entonces, es una forma también creativa de cómo encontrar, hagan de cuenta, esto es como una campaña de Rappi, encontrando que las personas pueden seleccionar por subconsciente lo que realmente quieren. Y solo lo único que hicieron con el algoritmo fue, entre dos selecciones, poder desglosar para que al final se quedaran con una final selección de un plato, sea una pasta, sea un hamburguesa o lo que sea. Entonces, ahí es donde está la importancia también de la imagen, de cómo nosotros percibimos lo que realmente vemos en redes sociales. Y muchos de los algoritmos ahora, digamos, cuando hablamos de redes sociales, se mueven de esa misma forma. Cuando ustedes de pronto encuentran una campaña en redes sociales y hacen más atención cuando están haciendo scroll a algún elemento, ese elemento es el que después ustedes le van a hacer retargeting y les va a estar llegando entonces a ustedes eh, mensajes o invitaciones o banners o más publicidad de ese producto. De esa forma, digamos, funciona hoy en día la publicidad en redes y de esa misma forma, pues encontrando ese hallazgo fue que realizaron esta campaña. Creo que eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora cuando nosotros creamos para una marca o cuando nosotros somos la marca, que nosotros tenemos que hacer que se vea atractiva y que se vea también que la gente, digamos, en el momento en que esté haciendo scroll, se quede con ese hallazgo y se quede con esa imagen y le siga retargeteando hasta que más no poder, porque pues realmente ese es el único fin. Y por eso a veces es que decimos, ¿será que me están escuchando en el celular? Porque me están enviando esta información. No, no es que te estén escuchando. Es el subconsciente que hizo que tú te fijaras más en una imagen y esa imagen es la que van a replicarte de muchas formas en diferentes redes sociales. Entonces, eso es algo que, digamos, tenemos que tener en cuenta a la hora de crear para las redes, esas herramientas. Entonces, ¿qué pasa con las campañas de influenciadores? Cuando nosotros hacemos campañas con influenciadores, la parte gráfica de pronto puede quedar de un lado, pero nosotros no tenemos que olvidar nuestra marca, ni el influenciador tampoco tiene que olvidar quién es. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a mediar. ¿Cómo hacemos que nuestras campañas sean acordes a un personaje y ese personaje, digamos, también vaya acorde a nuestra marca? Entonces, ¿qué es lo que buscamos con estas campañas con influenciadores? Tiene unas características importantes como son la autenticidad, la audiencia objetivo como tal. O sea, la autenticidad, hablamos de que los influenciadores tienen seguidores que confían en ellos y que por eso ellos proporcionan una autenticidad a la marca. Entonces, la relación se basa mucho en la audiencia, entonces ellos de una u otra forma ya saben lo que les gusta a su audiencia. Entonces, hay que escucharlos también a ellos, en ese caso. La audiencia objetivo como tal, entonces ellos tienen que tener ciertos nichos como tal, ellos tienen como unos puntos de contacto que nos sirven a nosotros como marca, como cliente, que debemos tener en cuenta a la hora de vender estas campañas.
el contenido creativo y contextual, que hablamos es que los influenciadores son expertos en crear contenido y en el crear contenido sea diferente para lo que sea, pero que de una u otra forma esto les llega a las audiencias y de una u otra forma ellos son partícipes de lo que hacen las personas día a día. Entonces, por eso tenemos que tener muy presente esto. Y el compromiso y participación, los seguidores a menudo interactúan con ellos, le dan retroalimentación sobre los productos, sobre lo que nosotros hacemos, sobre lo que ellos hacen. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora, digamos, de participar con ellos en una campaña creativa y la medición de resultados y el rendimiento que como tal, lo que nosotros digamos ahí ya podemos hacer con ellos es que a través de un código o que a través de un enlace o lo que sea, nosotros podemos medir ese seguimiento y esa interactividad que la gente tuvo con ellos en las redes sociales. Estos elementos son importantes también desde la parte gráfica, porque son los que van a venir a acompañar todo el trabajo que nosotros hicimos de marca, de lo que nosotros somos y que nosotros no tenemos que, pues por más de pronto que tengamos un influenciador, podemos hacer que no se pierda. Y hay diferentes formas de hacerlo. En este caso no les voy a hablar de pronto de tanto el contenido orgánico, porque el contenido de una u otra forma, como TikTok, por ejemplo, que es una red muy orgánica donde los creadores, si hacen algo que se ve muy de marca, de pronto se va a ver muy, muy, muy lejano. Ellos ya entienden, digamos, que así funciona esta red y ellos muchas veces buscan eso, pero pues nosotros lo que tenemos que procurar es que nuestro producto sea bien, los elementos gráficos que acompañen la campaña sean acordes a nuestra marca y que pues él igual siga siendo la persona que es, nosotros sigamos siendo la marca que somos. Eso siempre tenerlo muy, muy, muy importante y muy, muy centrado, digamos, en lo que queremos buscar como objetivos. ¿Sí? Entonces aquí les traigo un ejemplo. Esto puede ser una campaña con J Balvin, incluso la voy a poner en silencio. Esta puede ser una campaña con J Balvin donde encontramos a un influencer que como tal, él vende un estatus, un style y digamos, esta campaña fue hecha para Estados Unidos, para un combo de McDonald's donde pues como él venía con su álbum de colores era muy relevante el que hablaran de como tal de los colores y fue algo destacable de esta campaña. Ya al final, digamos, lo que lograron hacer con él fue una campaña en la que él lanzó un video y este video pues, este video también como para no ponerlo y seguramente lo van a poder encontrar en redes, es El Dorado, que es como otra canción alterna del álbum de colores de J Balvin, pero entonces lo que vemos acá y todo lo que hicieron ellos en conjunto con J Balvin fue el usar su imagen como tal para, para por decirlo así, em, o atribuirla y empezar a adaptarla a ellos, ¿sí? A McDonald's. Entonces, no dejaron de ser McDonald's, pero J Balvin tampoco dejó de ser J Balvin. Y ellos pudieron de una u otra forma trabajar juntos en esta parte, digamos, de imagen y como tal de gráfica. Entonces ya digamos como tal en esta campaña uno ve que los elementos de marca son destacables, el dorado es uno de los elementos iconográficos de la marca como tal, los arcos dorados son parte fundamental de McDonald's y por eso mismo digamos vivieron durante toda la campaña, el uso digamos de J Balvin como un personaje más urbano, un personaje más relacionado a un sector digamos más joven, entonces eso también lo hace llegar a un nicho completamente diferente, a un nicho incluso latino que uno podría encontrar de pronto hablando en Estados Unidos y también hablando como tal de la imagen, pues uno se adapta y las marcas se adaptan y el personaje se adapta. No hay que perder ni el uno ni el otro, hay que buscar como el medio siempre en ese tipo de campañas. Entonces ya, digamos, cuando uno ve otros tipos de campañas, y estas sí quiero dejárselas completa porque es como muchas veces no tenemos la oportunidad de usar validadores. Hay formas creativas también de crearlos y de hacerlos trabajar a nuestro favor. Y cuando los vemos, digamos, en campañas como esta, que me pareció genial como usaron, digamos, los validadores, eh, ahí es donde también encontramos, bueno, nuestra marca, más allá de la marca que sea, puede tener también el alcance que nosotros querramos con este tipo de personajes.
Hola. La vida no los hizo famosos. ¿Fútbol yo? No, nada que ver. Lo mío es el pádel. Me llaman para meter miedo, pero después me meten en el arco. No les dio un gran talento. Mi sueño es poder ir a un karaoke y cantar lo que yo quiero. Perdón. Pero les dio un aire. Él tiene un aire a mí. Yo nací antes. Y lo van a aprovechar. ¿Tenés un aire? Tenés un aire. Porque si tenés un aire de algún famoso, lo podés convertir en un descuento en aires acondicionados. Entra en filco.com.ar y comprobalo. Filco, un aire que te hace ahorrar. No me va a cambiar la vida, pero la temperatura del living, seguro. Listo, y digamos, aquí es donde encontramos que los validadores pueden actuar de diferentes formas a nuestro favor o en contra, pero pues digamos más a nuestro favor cuando incluso utilizamos este tipo de características. Personajes que no necesariamente son el personaje, personajes que se relacionan con el personaje. Colombia hicieron una muy famosa también, una campaña hace poco que fue los amigos de los influencers, que los usaron para póker, que es la cerveza de los amigos. O sea, como nosotros podemos usar de diferentes formas y recursos a estos influenciadores, sean pequeños o grandes, hay que buscar, digamos, cuál es el beneficio como tal que podemos tener de ellos. Y esto lo digo pequeños y grandes porque no necesariamente porque un influenciador tenga un nicho muy pequeño, quiere decir que no mueva gente. Hay influenciadores que siendo tan pequeños como sean, logran alcanzar que mucha gente se mueva con sus marcas y eso también a la hora, digamos, de trabajar con ellos, hay que valorarlo y validarlo como tal. Entonces, esto sin perder, obviamente, nuestros elementos gráficos. Nosotros tenemos una marca y como tal nuestras marcas también deben ser muy relevantes y nuestro producto debe ser muy claro, el beneficio como tal, si ustedes lo ven aquí, de tener un aire, pues no solo es tener un aire a una personaje, sino tener el aire acondicionado, es un llamado a la acción, es el comprar el aire como tal. Entonces, eso es algo que, digamos, debe ir siempre en nuestras campañas como tal. Si son campañas en redes, busquemos que esos call to action sean coherentes, que esa unidad de campaña se viva y que no perdamos esos mensajes destacables. Entonces, siempre podemos hacerlo divertido porque pues para eso también está el storytelling y de una u otra forma eso es lo que nos va a ayudar a realizar estas campañas y llevarlas adelante. Entonces, ya aquí vamos a la parte, digamos, concreta como tal de los tips de diseño para redes sociales. Entonces, como tal, el diseño, pues presenta un papel fundamental en las campañas, porque pues de una u otra forma son la primera impresión que nosotros tenemos como marca con los usuarios o como empresa, digamos, que nosotros damos también con los usuarios. Entonces, un diseño atractivo, un diseño coherente, capta mucho mejor la atención que cualquier otra cosa. Entonces, tenemos que facilitar la comunicación, hacerla muy clara, tratar de hacerlo lo más efectiva posible y construyendo y tratar de buscar con esas campañas construir conexiones, que no sea solo de pronto compro esto, vendo esto, sino nosotros también tenemos una historia, una narrativa que les podemos contar detrás a la hora de vender un producto. No necesariamente están comprando un aire acondicionado, están comprando la posibilidad de vivir mucho más felices en un clima de tierra caliente. Entonces, hay que buscar, digamos, qué hay más allá detrás del producto, que no solo como tal el beneficio tangible que nosotros le tenemos a cada producto, sino qué beneficios adicionales puede tener estos productos que nos sirvan a nosotros para crear esas narrativas y esas campañas. ¿Sí? Entonces, los puntos básicos son estos cinco. Entonces, tenemos que buscar para el diseño en redes sociales como tal, la simplicidad y la claridad. Entonces, que el mensaje que nosotros demos sea claro y simple, que busquemos la optimización de nuestro producto, como de nuestro producto, y hablo de producto, no de producto
del producto empacado y demás, sino hablo de nuestras creaciones gráficas para la campaña. Entonces hay que optimizar, buscar cómo se optimiza esto para las diferentes redes sociales. Cada red tiene sus funcionalidades, cada red tiene sus formas de llegar a las personas, entonces hay que buscar qué es lo que qué es lo que actúa mejor y lo que funciona mejor en cada una de las redes. Esto es algo, parte fundamental de lo que nosotros hacemos. Las llamadas a la acción y los call to action, siempre debemos incluirlos un llamado a la acción en cada pieza. El llamado a la acción puede ser como un compra ya, un descarga acá, un encuéntralo aquí. O sea, podemos tenerlos de diferentes formas. Incluso los podemos cambiar para que la gente no se quede con el compra ya, sino estás interesado, ingresa acá. Y que de una u otra forma le busquemos también la narrativa y la gente entienda que tiene que hacer algo con esos anuncios publicitarios. No solo quedarse con, bonito el producto, ¿dónde lo encuentro? O cómo accedo a él. Encuentra acá este producto. Entonces, esto, digamos, es parte fundamental a la hora de crear en redes y algo que tenés que tener siempre en cuenta. La unidad visual, digamos, viene siendo otra parte muy importante y es que cuando nosotros creamos campañas en diversas redes, pues nosotros, por más que seamos una marca y estemos en diferentes puntos de contacto, eh, pues nosotros no tenemos que perder el cómo nos vemos y el cómo somos y que nuestra marca sea identificable. Si ustedes ven la abejita de Smart Bimo y la encuentran también en TikTok, esto seguramente lo van a encontrar en muchas de las marcas, precisamente por eso, porque es una unidad gráfica y es de la forma en la que nosotros tenemos que buscar esa identificación de marca. No solamente no porque en TikTok solo se suban videos más orgánicos, no necesariamente nuestra marca no se va a ver ahí. Nuestra marca tiene que vivir en cada punto de contacto de diferentes formas, sea con elementos gráficos, sea con colores, sea con el mismo producto. Ahí es donde tenemos que empezar a buscar esa unidad gráfica en nuestras campañas. Y la legibilidad como tal, esto es algo básico y simple. Cuando nosotros estamos en redes, nosotros tenemos que limitarnos también en el uso de palabras y en el uso de información, porque cada vez que nosotros empezamos a llenar toda nuestra campaña con mucha información, con muchas cosas, la gente se queda con el 1% de lo que ve. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que buscar cuál es ese 1% importante. ¿Sí? Si nuestra campaña va enfocada en que nosotros, no sé, tengamos que buscar más compradores, ellos tienen que quedarse como tal con el beneficio del producto y con el producto. Con más, no tienen que quedarse con más. Ahí es donde tenemos que ser muy concretos y esto hace parte de la legibilidad. Hablo parte estética y hablo de la parte también ya como tal de cómo creamos nuestras piezas. Y esto a la hora de que nosotros lo empezamos ya a crear y como tal empecemos a dejarlo claro en nuestras redes, esto nos va a ayudar un montón, porque pues así nos evitamos crear un montón de pronto elementos y de meter un montón de cosas en nuestras creatividades. Lo que tenemos es que buscar es la simplicidad y ser mucho más concretos. Entonces, esto hace parte de lo que nos beneficia. Este es un ejemplo, una campaña que nosotros realizamos y la pongo aquí de fondo, es una campaña que nosotros realizamos para Arabia Saudita y en esta campaña, no porque sea Arabia, no necesariamente nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de ser marca. Sí, esta campaña en los Emiratos Árabes como tal es Coca-Cola, es una de las marcas icónicas en todo el mundo y esta marca ha estado presente en cientos y miles de películas. ¿Qué es lo que nosotros buscamos como marca? Que la gente se identifique con esas películas y nos ayude, digamos, esa aparición, ese product placement en las películas a seguir captando clientes. ¿Que cómo se hizo en ese momento? Y un medio digital que usamos completamente diferente, Alexa. Entonces, por medio de Alexa, la gente decía, estoy viendo una Coca-Cola en tal película. Y Alexa le devolvía, claro que sí, estás viendo esta película, te la devuelvo en un descuento o te la devuelvo gratis en tal tienda. Entonces te botaba a ti el descuento, te botaba a ti la promoción y ya como tal, entonces encontramos un medio diferente para nosotros actuar que fue Alexa. Y como tal esta campaña, pues más allá que viviera en Alexa, nosotros pues obviamente teníamos que hacer
otro despliegue de campaña. Esta campaña vivió en diferentes redes sociales. Entonces, por eso mismo nuestro mensaje tenía que ser visualmente atractivo y concreto. Usamos estas ilustraciones y estos diseños de películas como tal, haciendo alusión a esas películas icónicas en las que apareció Coca-Cola. El mensaje como tal buscamos que fuera lo más sencillo y transparente posible. Solo dile a Alexa, I see a Coke, que era veo una Coca-Cola. Entonces, cuando la gente hacía esto, ya pues de una u otra forma identificaba la marca, identificaba los elementos icónicos de la marca, el rojo, el negro, el blanco como tal de la marca, viven presentes en toda la campaña y más allá, digamos, de que nosotros estábamos en diferentes redes sociales, esta campaña hizo parte, digamos, de ese imaginario creativo de Coca-Cola. Entonces, esto, digamos, hay que tenerlo pues muy presente a la hora de empezar a crear nuestras campañas. Nosotros tenemos que buscar esa coherencia visual y esos elementos icónicos. Incluso el cómo hablamos es muy importante. Si uno habla de Coca-Cola, Coca-Cola es una marca que trata de hablar de felicidad, que trata de hablar de conexiones, que trata de hablar con la gente. Entonces ahí es donde empezamos a ver cómo nosotros incluso en los mensajes buscamos crear esas conexiones con las personas. Eso digamos, tiene que ir ya como tal en las campañas. Y ya digamos para cerrar este ciclo y esta última parte, digamos, a mí me parece muy importante porque como gráfico no solo nosotros contamos historias con elementos gráficos o contamos o mostramos productos con elementos gráficos, nosotros incluso nos nutrimos de la narrativa y del storytelling para hacerlo. ¿Sí? Y a la hora, digamos, de nosotros hacer una campaña como tal, yo no les hablo solo como gráfico, sino como director creativo que vengo siendo ya hace tiempo, nosotros buscamos que haya una vida atrás de las campañas, que haya una historia atrás de las campañas. Y creo que, digamos, para como tal contarles esta campaña, pues traigo una como que es un ejemplo que me parece que es algo que ustedes seguramente o no, puede que no lo hubieran visto porque no entra dentro del contexto cultural colombiano, pero que sí hace parte, digamos, ahora por decirlo así, de la cultura popular mundial. Y no solo por los personajes involucrados, sino por las marcas involucradas y demás. Entonces, hablando un poco más y yendo, digamos, al preámbulo. Entonces, la narrativa y el storytelling nos da la capacidad para trascender y para crear promociones que vayan más allá del producto y de los servicios, sino que creen conexiones también emocionales con las personas y con las audiencias. Entonces nosotros podemos construir relatos gráficos, tanto gráficos como relatos contados de lo que hay detrás de una campaña, de una marca, para nosotros captar, digamos, la atención de nuestros compradores. Esto lo vemos muy claro muchas veces en redes sociales como TikTok, como que ese storytelling también hace parte, digamos, de cuando nosotros creamos para esta red social, porque es una red social de historias, es una red social donde la gente está viendo todo el tiempo conexiones y cómo la gente conecta con ciertas cosas y cómo la gente interactúa incluso entre ellas. Y esto, digamos, hace parte de lo que vemos muchas veces en estas redes sociales. Entonces, al contar historias también nosotros creamos unos valores, creamos una audiencia y fomentamos una relación mucho más fuerte con nuestras marcas. Y en este caso les traigo una historia que me parece súper emocionante, más allá de interesante, sobre una marca, digamos, como tal, no tan grande. 0 para la Argentina, 0 para Perú, no pudo otro empate, estamos muy cerca de verdad de quedar afuera y no es broma. En el peor momento, yo aposté por la selección. Una movida de marketinera muy, pero muy particular, ¿no? Era como muy riesgosa también. Y se burlaron de mí. El tipo de Noblex. Sí. En este momento el tipo lo tiene de corbata. Me dieron por muerto. Nos quedamos acá, lo vemos con los televisores Noblex. Sí, se va a fundir, Noblex se está pegando un tiro en la boca. Soy el gerente de Noblex y esta es la historia de mi promo. Vos te comprabas la tele y si Argentina no clasificaba, no lo pagabas. Todo empezó como una muy buena campaña de marketing, pero ¿qué pasó? Argentina empezó a empatar. ¿Dónde están los jugadores que se ponían la camiseta de la selección argentina y te mataban? Señor, lo están matando en todos los medios y además es trending
Noblex, es una cosa fenomenal. La verdad es que es algo insólito. Ahora me hicieron calentar. Extendamos la promo. Y abrime una cuenta en Twitter. Hay gol de Ecuador. ¡Chau, adiós! ¡Estafadores! ¡Están afuera! ¡Vengan a comprar televisores! ¡Argentino muerto de hambre! María Di María va, centro adentro, está Messi para el gol. A Messi. Te digo que iban tuiteando en tiempo real y cada vez que metía un gol Argentina de la cuenta oficial ponían gol, gracias Messi, te amamos, pues si no había que ponerla. Ay, ay, ay. Gente noble, que tiene un dedito. Duro, Un chivo que podía haber salido muy mal y ya hay muchos memes. Los memes, el más gracioso es el tipo tirado en un sillón desnudo con el pene erecto. Tuvo todo el mundo hablando de esa promoción. Sí. Todo el mundo lo retuiteaba, todo el mundo pendiente de lo que pasaba. Fue la mejor estrategia de publicidad. Imposible pagar esa publicidad si hubieran querido pagarla, porque todo el mundo hablaba de la marca. Listo, y como tal, digamos, más allá de la gráfica, más allá de la marca como tal, Noblex, digamos, en este caso que era la marca, y para resumir un poco como lo que hicieron, que fue su base, digamos, de campaña era promocionar que nosotros, si llegamos al Mundial, si no llegamos al Mundial, te devolvemos el dinero. Entonces, ellos partían de la data, ellos partían de un insight que es que Argentina no ha dejado de clasificar a mundiales hace mucho tiempo, que es una data, digamos, muy importante como tal de conocer, digamos, el equipo de fútbol, pero al mismo tiempo de un riesgo, porque pues de una u otra forma ellos podían solventar ciertas pérdidas, pero pues ya esto se agrandó y esto se volvió mucho más monumental en el momento en que empezaron a ver que no iban a clasificar, pero pues ellos no desistieron de la campaña y realmente se hicieron muy reconocidos hoy en día en Argentina. Ellos siguen haciendo las mismas campañas y siguen patrocinando también a la selección. Entonces, el comprar hoy, como esta promo que aparece ahí, compra hoy tu TV y si Argentina sale campeón te devolvemos el dinero, pero pues están obviamente sujetándolo a ciertas especificaciones de producto, que son los televisores más grandes, que seguramente se vendan menos que los más pequeños, pero igual, de una u otra forma, viene siendo muy atractivo para el público. Y el sostenerse, digamos, a bases de promoción, esta promoción no solo está sostenida por decirlo así, por lo monetario, sino por la marca, por lo que hay detrás de ella, de las personas que hay detrás de ella. No es una gran marca, no es una marca súper reconocida, es una marca nacional, por decirlo así. Entonces, de una u otra forma, ellos encontraron que cómo podían llegarle a las personas tocándole el corazón en algo que es tan sencillo y o no tan sencillo, pero algo que es fundamental para un público argentino, que es su selección, la selección argentina. Entonces, nosotros también podemos encontrar esos elementos que nos liguen directamente con nuestras marcas, nuestras campañas y que hagan, digamos, relevante lo que nosotros hacemos en buscando esa historia detrás de. Si llegan a tener la oportunidad, esto creo que no lo han estrenado, pero o ya, no sé si ya lo estrenaron, una serie que se llama El Gerente, que es basada en la historia del gerente de Noblex, y creo que pues eso también nos ayuda a dilucidar un poco de qué se tratan todo este tipo de estrategias y campañas detrás de. Entonces, aquí digamos, como lo vemos, siempre también hubo como un mensaje claro, la gente de una u otra forma lo tuve muy claro en cómo la promoción estaba muy clara, te devolvemos el dinero, no había ni uno ni el otro, pero de una u otra forma estaban apelando a la fe de la gente, que si la selección clasificaba, y pues como tal la gente obviamente se enloqueció comprando televisores y fue una campaña monumental que pues ellos terminaron ganando porque la selección clasificó y ellos no tuvieron que devolver ningún dinero. Obviamente ya
después de esto tuvieron que reformar ya sus promociones, no uno sobrevive con la misma promoción toda la vida, pero pues de una u otra forma ellos lograron encontrar cómo contarlo de diferentes formas. Entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta todos estos elementos y todo esto que les contaba anteriormente sobre los puntos importantes de la, como tal de las campañas y del diseño para redes sociales. Y bueno, esto sería ya todo por el momento. Ya aquí entraríamos a una fase de preguntas y a una fase de, no sé si de pronto hayan algunos comentarios o lo que quieran hacer. Eh, y aquí pues ahí sí los dejo con Valentina, que nos estaba colaborando. O pues, bueno, Diego aquí está levantando la mano. Si quieres, Diego, hacer la pregunta. Sí, Hola. aquí estoy. Hola. Dale, Diego. Gracias. Muy interesante. Buenas noches. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que hoy en día las redes sociales van a una velocidad de scroll muy rápido y creo que el anuncio necesita ser como quizás un video muy corto, una campaña, una imagen muy corta y lo que vimos en la presentación creo que está buenísimo. En mi opinión creo que funcionaría más para televisión o otro medio. ¿Cómo se adecua todo esto que enseñaste para una campaña con objetivos de venta de e-commerce? Gracias. Listo, digamos, más allá de los casos que de pronto yo les estaba mostrando, porque pues sí, esto como tal es un video caso donde uno encuentra un poquito más desglosado qué es lo que se hizo en una campaña en total. A la hora, digamos, de que nosotros hacemos campañas de e-commerce, nosotros tenemos que tener en cuenta los elementos, digamos, básicos que les decía, desde la creatividad como tal, de que nosotros seamos coherentes a la hora de crear, que sean simples, que sean claras, que sean adaptables, que nosotros tenemos estas campañas y podemos tener el banner, pero este banner tiene que adaptar también a ciertos requerimientos. Si nosotros tenemos, no sé, una campaña para redes sociales tipo Google Ads, y en Google Ads nosotros podemos clasificar también esas campañas por DCOs y tenemos esa oportunidad de pronto de llegar a mensajes concretos de acuerdo al medio, digamos, donde nosotros estemos viviendo. Eso es un plus, digamos, a la hora de crear una campaña. Eso hace parte de la optimización como tal que nosotros tenemos que buscar y eso hace parte como tal, digamos, de los elementos que podemos usar como tal para nuestras campañas creativas. Y hablo de DCOs como creatividades dinámicas que se adaptan de acuerdo a el punto donde en la página en la que se encuentren, el momento en el que se encuentre o la hora en la que se encuentren, uno puede hacer campañas que se adapten, digamos, también a este tipo de requerimientos. Entonces, no solo tiene que vivir el mensaje como tal. Nosotros, digamos, por un ejemplo, marcas como PepsiCo en Colombia, que ellos hacen muy buenas prácticas, digamos, en ese sentido de cómo la campaña que tú ves en televisión es la misma campaña que ves en redes sociales, pero el mensaje viene siendo completamente diferente porque viene adecuado al medio, viene adecuado al punto de contacto y a la persona que se lo encuentra. Y esto es a través, digamos, de esta segmentación que nosotros podemos hacer de DCOs, de crear creatividades dinámicas con mensajes diferentes, con mensajes que apelen a lo que la gente está haciendo en este momento. Si tú te encuentras de pronto navegando por una página, sea, no sé, de decoraciones, entonces, y te encuentras una publicidad seguramente, no sé, de papas, de pronto el mensaje puede apelar a algo sobre eso, sobre cómo las papas pueden entrar en ese mundo. Y ahí es donde está el cómo nosotros creamos esas creatividades dinámicas, buscar que el punto de contacto se sienta también como acorde a la persona que lo está viendo, al público que lo está viendo y el mensaje que a mí me llegue me capte. Y ahí es donde está el storytelling que hay detrás, a pesar de que nosotros creamos que en redes sociales solo se cree de pronto compra ahora o llama ya o descubre tal, uno también puede usar el mensaje como tal,
el copy y lo que nosotros ilustremos y pongamos en esa publicidad para que la gente, digamos, sienta cierta afinidad con esas campañas. No sé si alguien más tenga otra pregunta o si tienes otra pregunta, Sí. Diego, no hay ningún problema. No, muchas gracias. Dale. Listo. Por acá en el chat nos pregunta Jagger, ¿hay alguna fórmula a seguir para hacer un video para pautar en redes sociales? Sí, hay muchas, pero es que, digamos, hay que entender que las redes sociales hoy en día cambian y ahorita cambian cada 2, 3 semanas. O sea, estamos hablando que lo que funciona hoy no funciona mañana. Como tal, digamos, los aspectos que nosotros podemos tener en cuenta a la hora de crear videos es formato vertical y formato horizontal. Y el formato vertical está matando el formato horizontal. Eso sí lo tenemos claro. Historias, TikTok, todo esto, digamos, ya lo encontramos en ese formato vertical como tal. Y ahí es donde nosotros tenemos que buscar entonces qué es lo que funciona acorde a nuestra marca. El video horizontal no es que se haya acabado ni terminado. El video horizontal está para crear historias mucho más largas, mucho más grandes, e incluso para televisión, pero pues tenemos que tener en cuenta es en dónde estamos. ¿Sí? El tip principal, digamos, que yo les podría dar es siempre tengamos en cuenta la red social en donde nos encontramos. Tratemos de buscar los espacios de respeto que tiene cada red social, tanto TikTok como Facebook. O sea, yo no quería hablarles de formatos porque siento yo que eso hace parte, digamos, como tal de la minucia, pero como Facebook y como TikTok tienen ciertos formatos y ciertas usabilidades que ellos son expertos en eso, donde nosotros podemos aprender mucho más de ellos. Entonces ahí es donde tenemos que explorar mucho más, que de pronto nos sugiere Google Ads, que sugiere Facebook Ads, que sugiere TikTok como tal en publicidad, porque ellos son los que mejor conocen sus redes y los que mejor conocen cómo funcionan estas cosas. Y les digo que esto cambia cada 6 o 3 semanas, uno puede hablar de incluso porque las tendencias van así, las tendencias hacen que la gente incluso cambie la forma en la que consume las campañas. Nosotros podemos hablar incluso de campañas para redes sociales, hablando ya de otras redes sociales como Twitch, de otras redes sociales como Reels o como BeReal, donde digamos cada plataforma tiene una forma única de presentar sus anuncios. Ellos son los que mejor saben qué es lo que funciona en cada plataforma. Pero lo que sí, digamos, nunca va a fallar y lo que nunca debe ser, nunca debe obviarse es esto que les digo en este slide. Esos elementos son los que los van a ser relevantes a la hora de, digamos, de nosotros presentar nuestras campañas en cada plataforma. Eso sí, tengamos en cuenta, cada plataforma es diferente, cada plataforma vive de forma diferente. Tratemos de hacer campañas que vivan en cada plataforma. Eso de que yo cojo esta story y lo adapto a TikTok, esto ya no sirve. O este TikTok que hice lo pongo en Facebook, eso tampoco sirve porque cada red tiene una funcionalidad y una forma de consumirse. No todo el mundo lo consume de la misma forma, entonces ahí hay que ser muy coherentes en hacer campañas que, por decirlo así, tengan el mayor desglose y vivan dentro de cada red como deberían vivir. Esto, digamos, algo que nosotros tenemos de lo que he aprendido a través de lo que nosotros trabajamos como tal a la hora de crear campañas en redes, es que las personas no quieren ver el mismo mensaje que ven en televisión, las personas no quieren ver el mismo mensaje que ven en TikTok. Las personas, si yo no consumo TikTok, a mí el mensaje de TikTok en una story no me va a impactar de la misma forma como de pronto a la persona que sí consume TikTok. Entonces ahí es donde tenemos que entender que cada red ya tiene sus audiencias, respetemos las audiencias y como tal, nosotros como marca, busquemos hacer que las campañas sean acordes a cada punto de contacto. Entonces, eso como tal de los tips, de los videos, ya creo que esto ya va, digamos, en la parte de producción como tal. 1920 por 1080 sigue siendo el formato rey y de ahí es donde nosotros nos partimos tanto para el 16:9 y el 9:16
Pero más allá de eso, nosotros tenemos que buscar qué es lo que funciona más y lo que cada red sugiere. Hace tiempo, eh, YouTube sugería que el mensaje debería ser entregado en 3 segundos, ¿sí? Y por eso se crearon formatos de 6 segundos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a entender que cada red funciona diferente. TikTok, seguramente el mensaje de pronto entre más largo pueda ser mejor. Y muchas de las redes funcionan así. Entonces, tratemos de buscar como lo coherente y lo mejor para cada una de las redes sociales. Vale, súper. Luis está levantando la mano. Sí, te voy a leer Buenas uno noches. del chat primero. Qué pena, Luis. Ah, Te voy a leer uno del perdón. chat primerito y ya continuamos con Luis. Adriana dice, ¿puedo ser mi propio influencer y crear mis propios videos tomando en cuenta todos estos puntos? Sí, sí, esto puede usarse a favor desde la forma, digamos, como les digo, cuando uno comunica como persona es muy diferente a como uno comunica como marca. Entonces uno como marca, sí, uno puede estar presente en sus videos, salir como tal en sus videos, pero pues uno recomienda que pues trate de ser diferente. Si uno como persona se comporta completamente diferente, trate de darle una identidad a la marca, respete la identidad de la marca y usted como persona respete su identidad de persona y úsela a su favor. Entonces, uno sí puede ser su propio influencer como tal, una marca como tal, probando la marca, mostrando la marca, haciendo, digamos, estos muestras de producto como tal, que si uno quiere entonces ver el cómo se hace, cómo se usa, todo esto lo puede hacer uno, digamos, como persona, está bien, pero pues hay pros y contras, porque a la hora del té, eh, si la marca o sea, si la marca y el producto es uno, pues de una u otra forma también a la hora en que algo falle y algo no esté bueno, le van a caer a uno. Y eso, digamos, lo tiene que tenerlo muy Listo, claro. Hay muchos influenciadores, por decirlo así, que hoy ve uno en día en TikTok, como Sahu, que es una marca que me parece que hacen cosas chéveres en TikTok, como los mismos de Rogotá, que son venta de camisetas, que también ellos son sus propios influenciadores, pero sí, como ven, ellos son ellos mismos, o sea, ellos son, ellos no son la marca, ¿sí? Ellos son unas personas y la marca tiene su identidad propia y ellos tienen su identidad propia. No hay que mezclar las dos cosas porque ahí es donde se pierde como el hilo y en el momento en que, digamos, uno deje de ser el influenciador de esa marca, pues otra persona tomará la bandera, otra persona tomará la batuta y la marca tendrá que tener un alma y una forma especial de ser, por decirlo así. Entonces ahí es donde es importante tratar de hacer, si uno lo puede hacer, y uno obviamente lo tiene que hacer inicialmente, pero uno tiene también que tratar de darle una personalidad a la marca a la hora de empezar a hacer ese tipo de cosas. listo. Vamos con la pregunta de Luis para cerrar. Ya estamos sobre el tiempo, ¿vale? Luis, por favor, abre tu micrófono. Buenas noches. Juan, digamos, este tipo de campañas, ¿qué tan aconsejable es cada cuánto hacerlas? Y más o menos al primer día, al segundo día, podemos ver el resultado que es positivo o negativo o a qué tiempo podríamos tener esa percepción. Depende del tipo de campaña, pues uno puede tener resultados, por decirlo así, resultados inmediatos. ¿Qué es lo que opino yo? Yo, digamos, les hablo desde la parte creatividad. Desde la parte creatividad, las marcas, por lo general, las campañas tienen un desgaste de 1 o 2 meses por mucho, ¿sí? Entonces estamos hablando de que si nosotros creamos una promo, una campaña para un producto en especial, no debería tener más allá de esa vigencia. Eso, digamos, es lo que normalmente veo, digamos, de lo que uno hace, pero pues uno entiende que no siempre las marcas van a tener para producir cada 2 meses. Entonces, uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? La creatividad tiene que volverse dinámica, adaptable. Que si tú creas una campaña y esta campaña tuvo una vigencia de 1 o 2 meses,
Esto te lo puede decir de pronto una persona más allá de pronto de pauta y como tal, de pronto de cuáles son los momentos exactos. Pero si tú tienes una creatividad dinámica, lo que puedes hacer es con esos mismos elementos empezar a darle vigencia y extenderla un poco más, adaptarla, adaptar los mensajes, cambiar el tono, cambiar ciertos elementos de si hacemos video, si producimos, y ahí es donde empezamos, digamos, a ver beneficios en cuando nosotros creamos una campaña, crearla completa. Porque cuando uno, ¿qué es lo que pasa? Uno está acostumbrado de pronto a crear pieza por pieza, pero entonces eso ya uno después lo ve y eso se convirtió en cualquier cosa. Si uno tiene ya objetivos claros para esa temporada y no sé, temporada Back to School, por ejemplo, es un ejemplo. Viene temporada Back to School, pero pues creé una creatividad y la hice, digamos, de acuerdo a Back to School, pero yo necesito campaña para el resto del año o para extenderla por lo menos otros 6 meses, pues yo puedo empezar a adaptar los mensajes, los elementos gráficos, pues como tal de esas campañas para que tenga una vigencia, que es importante, digamos, a la hora de redes sociales y esto, digamos, algo que se me olvidó y que debería ser muy presente, el reactivo. Sí, el cómo, digamos, les mostré estas campañas, estas campañas que les mostré vienen siendo reactivas porque van de acorde a una tendencia y a una cosa que está pasando, digamos, en la actualidad. Nosotros, ese va a ser uno de los elementos que nosotros como tal no vamos a poder controlar cuando hacemos campañas, el reactivo, porque ese reactivo no lo podemos medir. En un mes nosotros, en una semana no sabemos qué está pasando y qué es tendencia, menos en un mes. Entonces, tratemos de crear la campaña acorde, digamos, a lo que queremos como tal promocionar de la marca, que viva y sea vigente para la marca, y lo que después adaptemos de ella, cojámoslo de esa campaña. Pero el reactivo siempre va a ser el reactivo y ese reactivo es el que vamos a tener que estar modificando y modificando y modificando. Por eso las marcas pues tuitean, están más presentes en TikTok, en Twitter hoy en día, porque pues precisamente de una u otra forma eso es lo que funciona más con reactivos. Ahí es donde es importante el trabajo con influenciadores, ahí es donde es importante el trabajo con las tendencias. Ya más allá, digamos, de lo que tú decías, si se puede medir o no se puede medir, sí, uno puede medir efectividad en el clic, uno puede medir efectividad en en la visualización, en las impresiones como tal de la campaña. Eso siempre, cada red tiene sus formas de medir y tiene como tal, digamos, esto una persona de pronto en medio lo puede decir mejor, pero ellos tienen, cada medio tiene su forma de medición, entonces tú puedes tener resultados tangibles. Ya como tal que eso te convierta, que ahí es donde va el conversiones, que te compren el producto como tal, ahí es donde de pronto tú no vas a tener tan presente, pero tienes que alimentarte de todos esos recursos que nos dan las redes. Las redes sociales te permiten saber cuál es tu público, a qué público llegó, qué público dio clic, qué público pasó a la página a comprar y ya de ahí pues tú me dirás los resultados en la página donde estén comprando tu producto o donde sea que te encuentre como tal. Si usas influenciadores, validadores, el uso de códigos, el uso de botones, el uso de con mi código, el no sé qué, reclame o descubra este descuento, encuentra este descuento, ahí es donde también vamos a tener resultados inmediatos. Igual, muchas de y esto sí es de todas las marcas, entre mejor sepas segmentar a tu público, a tu audiencia y entender quiénes son los que te compran, vas a recibir mejores resultados. Y esto, digamos, es lo más difícil del mundo, o lo más difícil, digamos, de la tarea como tal de creativos, es encontrar eso, encontrar las personas que realmente en medios entiendan cómo se hace esa mejor segmentación del público para saber realmente a los que estamos llegando si son las personas acordes. Entonces ahí todos esos recursos de marketing como tal van a ser los más importantes. Y ya nosotros como resultado, pues, o sea, un resultado como tal tangible es el comentario. Desde ahí
ya vamos a tener resultados inmediatos. El momento en que empiecen a comentar tus campañas, que empiecen a dar like o que empiecen a dar visualizaciones, eso ya es un punto también de medición y es algo que uno, digamos, ya orgánicamente va a tener más en cuenta para construcción de marca. Entonces, eso como tal, digamos, podría decirte yo desde mi conocimiento como creativo gráfico. Listo, súper. Gracias. Bueno, las personas que hayan quedado con preguntas, escribir directamente al live chat o al correo tutorios@smartbimo.com y por ahí les daremos respuesta a cada una de ellas, ¿vale? Al final de esta clase les va a salir una ventana emergente con un botoncito que dice continuar. Es para una encuesta que es muy importante para nosotros, que por favor la completen, ya que es para seguir mejorando para todos ustedes y siempre brindarles lo mejor. La encuesta es totalmente anónima, solamente deben darle en el botoncito continuar. Tiene 3 preguntas, es súper rápida, no les va a tomar mucho tiempo para que por favor nos colaboren. Profe, muchas gracias, muy interesante el tema. Esperamos que a todos les haya gustado el tema y les sirva para sus proyectos personales. Así que les deseamos una feliz noche. Muchas gracias a todos y espero que les vaya muy bien.